porque cuando me toca a mí compartir, pues ahondo mucho más en la lectura de la palabra de Dios, pero no solamente en la lectura, porque yo sé que, bueno, pues ya estamos al aire, perdón. Pues sean bienvenidos, hermanos, y vamos a disponernos a comentar con ustedes, compartir las cosas que Dios me ha mostrado durante estos días acerca de lo importante que fue y ha sido siempre el conocerle a Él, el dejarnos guiar por su palabra, el seguir en sus caminos y también las consecuencias que hay cuando uno voluntariamente se aleja y decide irse por caminos diferentes, no por los que el Señor quiere. Bien, pues antes que nada, bienvenidos y vamos a iniciar. Les voy a pedir que me acompañen para hacer una oración y darle la bienvenida al Señor en esta ocasión, en esta noche. Señor, en esta noche, Dios, yo te doy gracias, Padre, porque de verdad, Señor, que es un privilegio compartir de ti todas las cosas que tú has puesto en la Santa Escritura, Señor. Es para darnos vida, Señor, darnos esperanza y saber, Dios, las cosas maravillosas que tú has hecho, que sigues haciendo, y sabemos que aún hay muchas cosas más que tienes para nosotros, Dios. Gracias, Señor, y que pueda compartir las cosas, Señor, que tú me has permitido conocer durante este estudio, esta investigación que me ha tocado a mí realizar, y que ahora, Señor, que me permitas decirle a los hermanos lo grandioso que eres tú, lo que has sido, la manera en cómo tú has corregido al pueblo, Señor, que tú amas y bendices cuando hay rectitud en cada una de esas acciones. Gracias yo te doy en esta noche, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues ahora es algo que comentaba yo con mi esposa. Para mí ha sido algo más complicado que en otras ocasiones, aunque quizá los textos son más breves, pero de alguna manera no es que se me haya complicado, sino que se me ha hecho un poco más difícil, porque hoy hay que comentar lo que Dios puso en boca de 6 profetas. Entonces vamos a tratar de ir un poco rápido para lograr abarcar esto. Son los profetas últimos de los libros que aparecen en el Antiguo Testamento, en la Biblia, pero no por ser pequeños sus textos dejan de ser importantes. Entonces vamos a ver acerca de estos profetas, ¿qué fue lo que Dios hizo a través de ellos? Primero, estos 3 profetas hablaron a 3 naciones diferentes sobre situaciones que ellos estaban incurriendo, que no eran agradables al Señor, y que de alguna manera a través del profeta les estaba haciendo notar su error y la necesidad de corregirse, porque de otra manera, pues sabemos nosotros qué pasó en la antigüedad con los pueblos que desobedecieran, rebeldes o cometían muchísimas agresiones. Simplemente eran desaparecidos de la tierra. Hubo algunos que inclusive en la actualidad no hay, dicen allá en mi pueblo, ni rastro de ellos. No quedó huella, no quedó nada, ni descendientes, ni edificios. En algunos casos sabemos que hay descubrimientos arqueológicos, pero de algunos pueblos no hay nada. Desaparecieron completamente de la faz de la tierra. Sabemos que existieron pues, a través de la Biblia, de todo lo que se ha escrito o la historia humana, ¿verdad? Pero en la actualidad hay algunos que ya no hay nada. Por ejemplo, Abdías habló sobre Edom, cerca de quién fue Edom y lo que le sucedió por su corazón endurecido. Nahum trata sobre Asiria, habla sobre Asiria, que sabemos que fue una de las naciones más crueles, más sanguinarias, asesinas, con tal de dominar y someter a los pueblos vecinos. Y Habacuc
Este hombre, yo le decía a mi esposa, tal vez en parte mi corazón esté como el de Habacuc, con muchas interrogantes hacia el Señor acerca de lo que sucede en nuestros días. Así también lo fue Habacuc, pero también él habló acerca del pueblo de Caldea en su libro. Entonces, para iniciar, les voy a pedir si me acompañan a leer en Génesis, los que tienen la Biblia y ahora con la facilidad de los medios electrónicos, bueno, yo en la Biblia, porque luego también aquí se llena uno de cosas, documentos, y no hay espacio suficiente. Bien, en Génesis 25, del 19 al 23, que es lo que dice en la palabra de Dios para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice, del nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová. Entonces sabemos nosotros que los hijos que engendró Isaac en Rebeca fueron dos, Jacob y Esaú. Y yo creo que la mayoría conocemos la historia de estos dos hermanos, ¿verdad? ¿Quién nació primero? Esaú. Pero tomado del calcañar o del talón venía Jacob y enseguida nació él. Entonces era mayor por unos segundos, unos minutos Esaú que Jacob. Y de acuerdo a la tradición, pues era el primogénito y quien ejercería con más autoridad y poder hacia su hermano menor. Pero conocemos la historia que la mamá prefirió al hermano menor y el papá al hermano mayor porque en parte se parecía más a él, que era de trabajar en el campo, en cosas rudas, difíciles, en la cacería, cosas que hacía Esaú. Y Jacob, no, Jacob era como más tierno, más dulce, más sentimental y por lo regular se pasaba en casa con su mamá. Entonces, pues no era bueno. Pero sabemos también lo que sucedió cuando a punto de morir Isaac, ¿qué hizo? ¿Verdad? Los llamó para bendecir al primogénito, pero en ese momento, pues la mamá intervino por medio de una cosa sucia, pues presentó a Jacob en lugar de Esaú, ¿verdad? Y Esaú admitió que así sucediera porque le vendió su primogenitura por una comida, ¿verdad? Entonces, desde ahí sabemos lo que pasó después. Cuando murió el papá, Esaú se fue, salió de la casa e Isaac se quedó, ¿verdad? Jacob. Pero tiempo después regresan, pero desde ese entonces surgió cierta rivalidad entre ellos como hermanos. Y Jacob sabemos que después su nombre fue Israel y Esaú su nombre fue Edom, que es al pueblo al que se refiere Abdías a través de su libro, ¿sí? Y yo me confieso delante de ustedes, no conocía esa historia así, de que el pueblo de Edom era la descendencia de Esaú, que fue su nombre Edom. E Israel es la descendencia de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. ¿Y por qué? Porque vamos a ver en el libro de Abdías cómo cuando de alguna manera eran vecinos, los edomitas vivían en las montañas, en lo más alto, y creían que ahí nadie iba a poder llegar a molestarlos. Y todas sus riquezas y tesoros los tenían bien guardados. Y creían que nadie iba a poder tomar posesión de ellos. Y en cambio Israel siempre, hasta los tiempos actuales, es una nación que sigue siendo atacada, ofendida por los pueblos cercanos. Yo en estos días que hubo la guerra, vi, y yo también no había notado esto,
que Israel e Irán, entre ellos físicamente hay 1,500 kilómetros de distancia. Yo creía que como seguido están en conflicto, pues que eran vecinos, y no, yo estaba mal en geografía. Son 1,500 kilómetros de distancia y aún así siempre están en esa disputa. Pero todas estas situaciones vienen desde tiempos antiguos, ¿verdad? Entonces vamos a revisar aquí qué es lo que dice Abdías acerca de esta situación. Si van a su libro, los que lo tienen en la página 385, la introducción nos comenta que esta parte habla de 3 profetas menores y cada uno dedica su atención acerca de pueblos diferentes, ya lo comentamos. El libro más pequeño es el de Abdías, solamente son un capítulo y 21 versículos, ¿sí? Pero yo les comentaba que no por eso deja de ser importante. Aquí nosotros entonces empezamos a revisar algo muy, muy, muy importante. ¿Qué es lo que movía o hacía sentir a los edomitas más fuertes, más poderosos o mejores que los israelitas? ¿Dónde vivían? ¿Sí? ¿Dónde vivían ellos? Y cuando vino el ataque sobre el pueblo de Israel, la destrucción de Jerusalén, por medio de los babilonios, ¿qué hicieron los edomitas? Se supone que como eran de la misma familia, entre comillas, deberían de irlos a ayudar. Y no, fue todo lo contrario. Aprovecharon, hay un comentario que dice, ahí traicionaron sus lazos familiares, porque en lugar de ayudarlos, los traicionaron, le ayudaron en cierta manera, en muchos casos, a los babilonios a apresar y llevarse a los israelitas. Y en algunos casos, ellos mismos los mataban. Los edomitas mataban a los israelitas, siendo que, pues, no debería de haber sucedido así. Entonces, pues Dios interviene, ¿verdad? A través de Abdías, y él les menciona que ese orgullo que tenían por ser más fuertes desde su descendencia o desde Esaú, que era más fuerte que Jacob, pero ese orgullo, esa situación que existía en su interior de sentirse más que vamos a decir, sus primos, pues los iba a llevar a la destrucción, y no por vivir en esos lugares estaban a salvo de cualquier situación en contra. Entonces, si vemos en el libro, nos dice que este libro, el de Abdías, no el de estudio, está del versículo 1 al 9, habla de el desastre que se le está acercando a Edom. Y del versículo 10 al 14, pues ya ahí se habla de la arrogancia hacia Dios y la persecución de sus hijos, donde ya viene la destrucción. Pero hay algo que a mí me llamó la atención. Estas dos situaciones están manejadas en el libro de Abdías, pero un comentarista señala, de todo esto que Abdías le está mencionando al pueblo de Edom, acerca de todo lo malo que ha sido con Israel, al llegar al capítulo 15 cambia la dirección de sus palabras, ya no van en el sentido de mostrarles a Edom lo que les viene. Más bien ahora ahí en el capítulo 15 ya muestra la bondad y el amor de Dios hacia sus pueblos, aún los pecadores. Aún los que han sido rebeldes, aún los que se han alejado, pero les muestra que si viene arrepentimiento y viene un cambio total en sus vidas, tienen derecho al perdón de Dios, ¿sí? Entonces, esto, pues a mí, les repito, a mí se me llamó la atención. En la página 391 nos dice que
Las predicciones escritas por Jeremías antes de todo esto, ya les estaba mostrando algo que pues hace 8 días también se mencionaba cuando se habló de Isaías, que ya estaba profetizado el cautiverio de los israelitas por los babilonios durante 70 años. Ya todo estaba dicho, ¿verdad? Inclusive la intervención de Ciro usado como siervo del Señor para ya darle la liberación a ese pueblo. Entonces aquí pues ya nos está mostrando algo muy, muy interesante. Dice, mientras que los gobernantes de Babilonia continuaron en el poder, las esperanzas de una vuelta al hogar patrio fueron muy escasas. Y sabemos que todo esto fue hasta la intervención de Ciro, y ahí los israelitas ya conocían todo esto, que la esclavitud iba a terminar y que iban a poder regresar, que iba a haber alguien que les iba a dar la libertad. Pero algunos estaban confundidos porque dice, bueno, ya está llegando el tiempo y no vemos luz, no vemos claridad. Entonces estaban dudando de este tipo de situaciones. Pero dice, poco después de la caída de Babilonia, Ciro, esto ya lo hemos escuchado en varias ocasiones, firmó un decreto donde favoreció al pueblo judío y a otros pueblos cautivos, no solamente a los judíos, sino a otros pueblos que estaban cautivos en los territorios donde Ciro empezó a dominar. Ciro era persa y allá había acabado con Babilonia. Y entonces ya les dio permiso en que se podían volver a su tierra natal. Sabemos que aproximadamente de Babilonia salieron hacia Jerusalén 50,000 personas, y que hubo 2 personas encargadas para guiar al pueblo, uno como gobernante y el otro como sacerdote, Zorobabel y Josué, ¿verdad? Y cuando llegaron ahí empezaron, y llegaron muy contentos los que lograron regresar a sus tierras. Y entonces ahí ellos comenzaron la tarea de edificación de su templo. Pero también sabemos que en muchos otros casos, cuando llegaron muy entusiastas, empezaron, pero eso tal vamos a ver más a fondo ahorita. Pero en algunas situaciones ocurrieron varias cosas en su corazón. Algunos de los que se habían ido, tal vez niños, hacia Babilonia y regresaron y vieron que ya no había casi nada del templo que ellos habían visto, ¿no? Sabemos que el templo lo había construido Salomón con tantas cosas, paredes cubiertas de oro, todos los utensilios que se usaban eran de oro. Y sabemos también que los babilonios, antes de derribar el edificio, lo que hicieron fue un saqueo tremendo. Toda la riqueza que había en su interior se la llevaron, y después pues destruyeron el templo. Y entonces los que regresaron pues estaban ahí, unos contentos de haber regresado, otros tristes porque ya no había casi nada y no tenían el dinero o los medios para volver a construir un templo que en algo se pareciera al anterior en la majestuosidad, ¿sí? La cuestión física. Pero sí, al llegar entonces ellos empezaron y levantaron un altar, como lo había hecho Moisés. Ellos también lo hicieron y empezaron nuevamente a rendirle culto a Dios a través de, ellos se guiaban por la ley de Moisés, y ahí ellos regresaron a celebrar las fiestas y las ofrendas prescritas en la ley de Moisés. Y aquí pues sabemos una de las más importantes eran la ofrenda que ellos deberían de quedar por agradecimiento al Señor. Pero algo sucedió en ese momento. Tan contentos estaban, pero empezaron los ataques de los samarios y de otros pueblos, que los fue debilitando en su ánimo por construir. Y algunos, en lugar de dedicarse a construir el templo y ver que pues recibían ataques de varios pueblos vecinos, entonces dedicaron más tiempo a reconstruir sus casas, o a construir, porque algunos pues ya no tenían nada, a construir sus casas, y dejaron de lado la construcción del templo por 18 años. Pero luego
vamos a ver cómo un profeta los reanimó y regresaron hasta poder construir nuevamente el templo, pero sabemos, luego vemos en qué condiciones quedó ese lugar. Dice que no fue sino hasta el segundo año del reinado de Darío, cuando los judíos estuvieron en condición de renovar sus esfuerzos, porque Darío sometió a todos los pueblos de esa área y en cierta forma benefició a los israelitas porque tuvieron más libertad. Pero ahorita vamos a ver algo importante. Ya cuando llegamos a Ageo y Zacarías vamos a ver algo más a fondo acerca de esto. Así es de que, ¿por qué algunos tenían desaliento y habían sido atacados? Llegó un general llamado Tatnai a investigar y con otra persona, otro general, a investigar la situación que estaban viviendo en Jerusalén. Cómo iba la construcción, porque llegaban rumores de que había cosas en contra, entonces pues que se estaba complicando la situación de la edificación. Y cuando llegaron los informes a Darío, algunos de los que vieron en esos días nunca supieron la respuesta, qué fue lo que dijo Darío, pero después ya en lugar de revisar, hacer caso al informe que recibió de Tatnai y el otro que ha enviado, pues él apoyó a los israelitas. Y no solamente con la cuestión de decirles que siguieran, sino que en cuestión económica también los apoyó para que ellos ahora sí ya retomaran la edificación de su templo. Y ya vamos a ver ahí más adelante cómo Ageo y Zacarías sí ayudaron a Zorobabel y Josué, lo apoyaron para que fuera efectivo el trabajo que ellos estaban haciendo y lograran reconstruir su templo. Y así es de que, pues Abdías nos habla de todo este tipo de situaciones y vamos a empezar a hablar ya ahorita sobre Abdías. Entonces, decíamos que en su libro, en los primeros versículos, habla de la segura posición de Edom, y luego habla de las desgracias del 10 al 14 de Jerusalén, pero ya en el 15 habla del destino final que va a tener Edom. Y ya en adelante, el 17 al 21, habla sobre el triunfo que va a haber de Israel sobre Edom. Entonces, sabemos nosotros, y hay un dicho que dice que el bien siempre triunfa sobre el mal. Pero esto se hace realidad para nosotros cuando estamos bajo la guía, la protección, la dirección del Señor. Así es de que, pues vamos a estar confiados en Dios y vamos a seguir adelante. De esta manera, aquí hay algo muy importante que quiero mostrarles y que yo no, repito, hay cosas que a la hora de hacer investigaciones, pues me entero de muchas cosas que, aunque haya leído la Biblia, yo no lo sabía. En esta parte, yo quiero aprovechar para mostrar dos cosas importantes. Edom, en hebreo, yo no sé nada de hebreo, sino solamente lo que encontré en la investigación. Se deletrea de esta manera, ¿verdad? Para mí sería como DTX, pero en hebreo pues quiere decir Edom, ¿sí? Y aquí puse la palabra orgullo. ¿Por qué? Porque el comentarista que yo revisé dice algo importante. La palabra humanidad es igual en hebreo que Edom, pero es Adán. Y también que Adán, la palabra Adán proviene de esta parte hebrea, esta palabra hebrea. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque dice que Edom es tomado como un reflejo de la condición humana, que en muchas ocasiones el hombre, hablando en términos general, género general, hombre y mujer, se siente mejor o más que otra persona, y lo que le hace sentirse así es el orgullo. Y es el principal elemento que interviene cuando hay problemas y no se solucionan, por el orgullo de cada uno. Cuando platicábamos
en algunas situaciones con parejas con problemas, les decíamos, mira, el principal motivo para que ustedes no se pongan de acuerdo es el orgullo. Ninguno quiere doblegarse, ninguno quiere aceptar que las situaciones que vive el otro también cuentan. También hay que tomarlas como válidas y llegar a ciertos acuerdos, porque no siempre se va a hacer, aunque en la palabra de Dios dice que el hombre es la cabeza del hogar, pero no es por poder, no es un poder que Dios le ha dado. Hace poco yo leí ahí algo muy cierto: la autoridad en cualquier lugar se logra con amor hacia los demás. Cuando se actúa de esa manera, los que están bajo mi autoridad van a obedecer, van a seguir lo que uno les diga. Pero cuando hay conflictos, hasta en los trabajos, cuando un patrón no trata de no amigablemente, pero sí afectuosamente a sus trabajadores, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay muchos que se van. Si no soportamos este patrón, y se van mejor. Así es de que, bueno, esto es algo importante, y esto pues Dios nos lo está mostrando desde el pueblo de Edom, como ese orgullo de los edomitas, y que surgió desde cuando nació Jacob y Esaú, pues sigue prevaleciendo, y no podemos nosotros muchas ocasiones dejarlo a un lado para llegar a ciertos acuerdos y solucionar muchos problemas. Hay algo también que me llamó la atención: el lugar donde está ubicado el libro de Abdías en la Biblia es por una razón importante. Está después del libro de Joel y de Amós. ¿Por qué? Porque tanto Joel como Amós profetizaron acerca del día del Señor, y Abdías al final les hace ver a los edomitas que su final ha llegado, pero también les hace ver a todas las naciones existentes que el día del Señor llegará tarde que temprano. Y habla del día del Señor, y algunos por eso estaban dudosos, porque decían, ¿pero cuándo será? Israel ya estaba cansado de estar sufriendo siempre el ataque de muchos pueblos, y dice, ¿cuándo será el día del Señor? Venga la justicia de Él y haya paz, tranquilidad entre todos. Y ahí es lo que habla Joel. Pero también profetiza que Dios salvará a su pueblo y a todos los que invoquen su nombre. Amós va en la misma idea. Después de que Dios restaure el linaje de David, puede incluir a Edom y a todas las naciones. Y el libro de Abdías está enseguida de estos dos libros, porque la tendencia es la misma: mostrar la situación del pueblo de Edom, su orgullo que lo llevó a la destrucción, ¿sí? Por parte del Señor. Y el Señor les aclara: por mucho que se puedan restaurar, si son invadidos, si son atacados por un pueblo y lo llega a destruir, y ustedes se vuelvan a levantar, de todos modos van a desaparecer, ¿sí? Porque su orgullo es el que no desaparecía. Y entonces el Señor tuvo que actuar y los desapareció. Y luego, bueno, decíamos que pues vamos a tratar un poco más rápido hoy. El libro de Nahum, ¿de qué trata? Sabemos que Asiria fue una nación terrible durante ese tiempo, y que también Nínive, la capital de Asiria, fue la ciudad muy importante durante ese tiempo. Y ya también sabemos que Dios mandó a predicar. ¿A quién mandó a predicar a Nínive y hacerle ver que deberían de corregirse y que deberían de cambiar, porque si no iban a ser destruidos? ¿A quién? A Jonás, ¿verdad? Pero sabemos, Jonás no quería ir, pero al final lo tuvo que hacer. ¿Y qué pasó con Asiria? Pues sí se corrigió, sí cambió, y tuvo nuevamente el favor de Dios durante 100 años. Pero Nahum ve cómo poco a poco
los asirios pues regresaron, decimos, a los malos caminos, llegaron a atacar a los pueblos, a destruirlos, fueron de los más sanguinarios de su época. Y entonces Nahum les repite, ya una vez se les predicó, ya una vez supieron del amor de Dios, ya los perdonó, pero ustedes están regresando a sus mismos caminos y la destrucción pues va a venir. ¿Por qué? Porque estaba viendo una situación, como decimos, y esto lo podemos ver en muchas situaciones actuales. Cuando un pueblo o una persona llega a lo más alto, sobre todo ahora en la economía, en lo material, siente que es mucho mejor que todos. Decimos, y nos ve por arriba del hombro, ¿verdad? A los demás. Ahí nos ve para abajo. Pero tarde que temprano la lógica dice, todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que empieza, un día termina. Pero hay personas, a mí me ha tocado ver cómo se levantan nuevamente y no conocen la humildad. Entonces ya les comenté, yo conocí, un sobrino de mi esposa, y no sé si me esté viendo mi esposa, anda por allá en Texas, pero bueno, dijo que iba a ver el servicio, a ver si es cierto. Y él ha sido bendecido, entre comillas, porque de un tiempo para acá, en pocos años, se ha levantado económicamente muchísimo. Y un día platicando con él y mostrando que todas las cosas que ha podido obtener aquí y en México, dice, pero lo que yo sí digo es que gracias a Dios que me conserva humilde. Y hablando de todas las cosas que ha comprado y cuánto dinero ha gastado en cada cosa y todo lo que tiene. Le digo, no, sí, afortunadamente tienes humildad y no presumes de todo lo que tienes. Pero aquí también a través de Nahum, Dios le hace ver a Nínive que regresó a ser una ciudad esplendorosa, pero cayó nuevamente en el pecado y le dijo, por mucho que vuelvas a ser grande, por mucho que vuelvas a ser poderosa, tu final vendrá. Y decíamos hace rato, la destrucción de Nínive fue total. Se desapareció. La desaparecieron, ¿verdad? Así es de que con este juicio, ¿qué es lo que hace? Dios está juzgando a un mundo pecador. El mensaje es claro, la desobediencia, la rebelión y la injusticia no prevalecerán, sino que serán castigados severamente por Dios, que es justo y santo y que gobierna sobre toda la tierra. Y no hay principados, no hay reinos, no hay nada que no esté bajo el poder del Señor. Y hay cosas que Él permite, pero sabemos que Dios permite ciertas cosas para mostrarnos su gran amor, para mostrarnos que la gloria es de Él, que humanamente fallamos. A veces podemos conseguir muchísimas cosas, dinero, poder, pero al final de cuentas, ¿en qué termina? En nada. Decía una cuñada que vio una ilustración en la que iba a un cortejo fúnebre a sepultar a un millonario, pero el millonario cuando murió, antes de morir les dijo, cuando me lleven a sepultar, dejen que yo lleve una mano de fuera del ataúd. Y todo el mundo, ¿y eso? Los millonarios generalmente son personas excéntricas, ¿no? Medias locas para muchas cosas. Y él escribió una carta que decía que la mano que él llevaba afuera es para mostrar que cuando la persona muere, ¿qué se lleva? Nada. Lleva la mano limpia, no lleva nada. ¿Sí? Así Dios le estaba mostrando a Nínive, pues que por mucho que fuera fuerte, poderosa y sometiera a muchos pueblos a su alrededor, al final de todos, pues la muerte viene y todo se termina físicamente.
En este libro se trata la tragedia de la opresión del pueblo asirio y el sufrimiento humano, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Dios se lamenta de la muerte del inocente, eso sí, pero la bondad y justicia de Él, del Señor, siempre triunfa sobre la maldad, ¿sí? Porque ahora que me ha tocado colaborar con el pastor Miguel en la mentoría de la Forja, me han venido ahora a tratar con muchachos muchísimas de las cosas que ya por mi edad me ha tocado vivir, ¿verdad? Y en cómo en muchísimas situaciones, pues Dios me ha mostrado que desde antes de conocerle, pues Él ya tenía algo para mí, ¿verdad?, en este lado, en este terreno. Si vemos entonces ahí en el libro de estudio, nos dice que cómo fue destruida Nínive. En la página 387 dice que la conquista de Tebas por Asurbanipal representaba el máximo punto del avance asirio. A unas 530 kilómetros al sur del Cairo, pero no transcurrió mucho tiempo en que las rebeliones comenzaron a trastornar el imperio de Asurbanipal. Su propio hermano, Samasumukin, nombrado gobernador de Babilonia por Esar-Adón, dio lugar a una rebelión que fracasó y él pereció en la quema de Babilonia en el 648 a.C. Cuando murió Asurbanipal, alrededor del 633, las rebeliones estallaron con éxito con varias zonas para advertir a Asiria de su próxima condenación. Y hay una parte en la que nos dice que si Nínive se considera más poderosa que Tebas, dice, pero aunque te consideres así, también serás destruida, mostrándole que pues el mal, al final de cuentas, ¿quién va a terminar con esto? En el libro aquí nos lo muestra un análisis del contenido del libro de Nahum. En la primera parte habla de la majestad de Dios en el juicio y en la misericordia. Fíjense bien cómo dice, y en la misericordia, ¿sí? Porque sí viene el juicio del Señor, pero también habla de aquí cuando sucede el juicio, el día del Señor, el día final, ¿qué va a pasar? El remanente estará del lado del Señor. Y los que no se arrepintieron y siempre siguieron en una vida pecaminosa, pues tendrán el otro lado, ¿sí?, donde ellos van a quedar para siempre. Entonces aquí ya desde ese entonces se hacía mención de esto. En la segunda parte, en la estructura del libro, de acuerdo al comentario, habla del sitio de Nínive y su destrucción. Y por último habla de la razón por la cual cayó Nínive, y algo de lo que ya vimos. La causa fue su violencia, su maldad y todo lo sucio que fue en acabar o someter a los pueblos que estaban a su alrededor. Entonces, las dificultades que Asiria ha impuesto sobre Judá no se repetirían, le dijo el Señor, dirigiéndose entonces a los asirios. Y Nahum predice que esta destrucción borrará a su nombre a perpetuidad. Sabemos nosotros que esta destrucción ya la estaban deseando los israelitas, los judíos, ¿verdad? Para Judá, la destrucción de Nínive es el alivio de la opresión. Sabemos que por eso, esa fue una de las causas por las cuales Jonás no quería ir a hablarle ahí a Nínive, porque pues en cierta forma eran odiados, porque estaban ellos ejerciendo un dominio muy feo. Así es de que ya desde ese entonces Nahum les dice que habrá un mensajero que viene con las buenas nuevas. Entonces el pueblo es amonestado, pero sabemos que no se corrigió.
y que era bueno que renovaran su devoción religiosa en gratitud por su liberación. ¿A quién se lo está mencionando esto? A Israel. Porque en su momento, nos cambiaban, sí, por el dolor, porque se sentían mal, por el sufrimiento que tenían, pero al rato, y esto pasa en la condición humana, es muy cierto. Decimos, ¿por qué a veces las iglesias tienen menos o por qué la gente se va enfriando? Porque en teoría, cuando nos va bien, creemos que lo hemos logrado por nosotros mismos y nos alejamos del Señor. Y cuando no nos va mal, ahí estamos. Yo he comentado por algunos y yo he estado orando que este año, en la parte del trabajo que yo realizo, ha sido muy poca. La semana pasada y esta solo he trabajado 3 días. Le digo, y lo malo es de que los pagos no esperan. Y no es de que, oiga, espérenme porque no he trabajado. Eso hay que cumplir con ellos. Y cuando estamos en esa necesidad, estamos orando, estamos de rodillas, estamos pidiéndole al Señor. Pero cuando tenemos lo suficiente, pues vámonos a gastar el dinero, a disfrutar entre comillas, pero al rato otra vez, ahí estamos. Pero aquí le están diciendo que por la destrucción de Tebas es una comparación con Nínive, aunque las dos llegaron a ser muy fuertes, muy importantes, pero no. Y Nahum les hace notar a Nínive que los carros de guerra irán avanzando por la ciudad y cargando los jinetes mientras aplastan los cadáveres de los defensores de Nínive. O sea, él les hace notar toda la manera en cómo va a suceder su destrucción, pero ni así estuvieron, ¿verdad? Y utiliza el símil de una ramera. Nahum describe la vergonzosa exposición de Nínive ante las naciones que tan cruelmente había oprimido. Y también menciona acerca de la destrucción de Tebas, él la está mencionando comparándola con la de Nínive. Así es de que, dice, al final, Nahum utiliza la figura de la plaga de la langosta. ¿Por qué? ¿Qué les hace notar? La langosta, ¿qué pasa cuando llega? ¿Permanece? No. La langosta cuando llega a yo sé que llega más en las cuestiones de las siembras, ¿no? En el campo. ¿Y qué hace? Se come todo lo que hay en ese momento. Y luego se va. ¿Y qué dejó? Destrucción. Entonces es lo mismo que le pasó a Nínive. La invasión llegó como la langosta y los destruyó. Pues acabó con todo. Ahí terminó esa nación. Bueno, pues entonces escuchaba algunos comentarios y decía al finalizar el comentario, de esto trata el libro de cada profeta. Así también de esto es lo que habló Nahum. Ahora vamos a empezar a ver a Habacuc. Este nombre me recuerda a un compañero de trabajo que siempre pero él no le hacía honor a su nombre, Habacuc, que era muy envidioso, muy ambicioso. Y Habacuc, no. Bueno, vamos a empezar entonces con Habacuc. Era un hombre, les decía hace rato, que él no habló quejándose o advirtiendo a alguna nación. Él habló por lo que había en su interior, ¿sí? Le mostró a través de su libro a Dios que él quería respuestas, pero a lo que él tenía, las dudas y todo lo que él tenía en su interior. No estaba viendo lo que sufrían los demás, lo que pasaba en las naciones. Él estaba hablando de lo que estaba sucediendo en su interior. Él tenía muchas interrogantes por todo lo que veía. Y estas preguntas no eran solamente preguntas, dicen vulgarmente, salidos de la boca, sino desde su corazón. Veía un mundo que moría. A su alrededor, cuánta gente sufría y morían. Y eso le partía el corazón. Sin miedo a decirle al Señor ciertas cosas, él presentó sus quejas. Y Dios le respondió con una avalancha de pruebas. Le fue mostrando que sí, es cierto esto,
Pero fíjate la respuesta que te voy a dar. Y él entonces, él las registró en su libro. Él, por ejemplo, le dijo al Señor: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Entonces, él veía todo eso y le preguntaba al Señor: ¿y por qué no intervienes para que todo eso se termine, para que todo eso se acabe? Si es puro sufrimiento y tú solo quieres que pasen cosas buenas en nuestras vidas, pues ya haz algo, ¿verdad? Ya interviene, porque él como persona humana pues no podía hacer nada, simplemente elevar esa queja. Entonces, en el primer capítulo, él hace sus preguntas, y en el capítulo 2 ya él está declarando que esperará para escuchar las respuestas, porque en el 1 muestra mucha inquietud, mucha inconformidad porque no ve respuestas del Señor. Pero ya en el capítulo 2 dice: bueno, ok, ya, sé que me tengo que esperar, lo voy a esperar. Si han escuchado al hermano Manuel que dice: Dios nos responde de 3 maneras: sí, espérate, o no. ¿Sí? Entonces, así también Habacuc estaba mortificado porque no encontraba respuestas. Él físicamente, humanamente no podía hacer nada, pero le preguntaba al Señor. Entonces, ya en el capítulo 2, ya Dios le responde, y además le dice que escriba su respuesta bien para que todos lo vean y comprendan. O sea, todo lo que él estaba preguntando, él sentía que pues mucha gente, muchos de sus contemporáneos pues, lo estaban viviendo así. Entonces le dice Dios: ok, yo te voy a decir que lo escribes y lo das a conocer a todo el pueblo, para que lo puedan entender. Dios le dice que podría parecer que los malvados triunfan, pero al final serán juzgados y los rectos prevalecerán. Quizás no suceda pronto, pero sucederá. Y algunos creen pues que todavía no sucede, que el día del Señor aún no llega. Y en estos profetas siempre está mencionándose eso. Ahora, de acuerdo a esto, si vemos en su libro de estudio, en la página 389, dice: el diálogo entre Habacuc y Dios es digno de mencionarse. El profeta plantea la cuestión filosófica de una aparente discrepancia entre los hechos de la historia y la revelación divina. Finalmente, él resuelve sus dificultades expresando su fe en Dios. Hecho básico a la totalidad de la discusión es el uso de Dios de un pueblo pagano para castigar a su propio pueblo. Él estaba contrariado porque él sabía que Dios usó a Babilonia para hacer ver a Israel lo mal que estaba, ¿sí? Y Habacuc le dice: ¿por qué permites que los malvados castiguen a tu pueblo? Se supone que somos buenos nosotros y usas a los malos para castigar a los buenos. Y es algo que le atormentaba, una idea que le atormentaba mucho, que Dios permitiera eso, ¿verdad? Y tal vez algunos de nosotros también lo vemos ahora. Señor, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Saben? Al menos yo durante un tiempo se lo hice, ese reclamo al Señor, pero después le pedí perdón cuando falleció mi hijo, ¿verdad? Y tal vez algunos, no solamente con esa situación, sino con pérdidas en otro sentido, podemos llegar a preguntar al Señor: ¿por qué? Si yo te sirvo, si yo estoy aquí, si estoy allá, mi hijo servía en la iglesia, hacía todo esto, ¿por qué suceden ciertas cosas? Pero Dios, al paso del tiempo, nos va dando las respuestas, ¿sí? Y no tenemos más que pues discernirlas y seguir viviendo. Las heridas quedan, pero el dolor cada día es menos. Vamos a ver, hay 2 quejas importantes que le presenta a Habacuc. Primero dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Pero qué le dice Dios ante esto?
mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando te lo contare no lo creeréis. ¿Verdad? ¿Cuál fue? La destrucción de Nínive, de todo el imperio Babilonia. Y así yo veía algo muy importante. Así como Dios permitió la destrucción de Babilonia, del imperio persa y de todos los imperios que se han levantado en la tierra, han desaparecido, se han destruido. Ahora yo me pregunto en estos días, la maldad que existe o la manera en cómo se están aplicando ciertas cosas, no solamente aquí, sino en otros lugares, en otros países, ¿hasta cuándo va a acabar? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo va a terminar? Porque sabemos que hay otros países, si saben, por ejemplo, en un país hubo una mujer que conquistó Miss Universo y el presidente de su país no la dejó regresar, ya no la dejó entrar, porque él no había autorizado ese evento. Y porque él no lo autorizó, dijo, tú ya no eres de aquí. Y le han quitado la ciudadanía a personas que han nacido en algunos países porque la autoridad ha dicho, pues no me conviene que estés aquí o hiciste algo en contra de mí, fuera. Y lo sacan. Le digo, bueno, pues son preguntas importantes. Una segunda queja que le hace Habacuc dice, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y le dice Dios, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará un poco, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y Habacuc en su libro termina con una oración, ¿verdad?, de triunfo. A pesar de ver tanta maldad a su alrededor, él le dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en él, Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mi altura me hace andar. O sea, esto es algo que podemos aplicar a nuestra vida, que aunque veamos tanta maldad, tanta dificultad, yo les digo cuando me preguntan, gente que quiere ir a México, y si hay tanta maldad, sí, pero también depende de a lo que vas, a lo que tú quieres hacer, a lo que quieres vivir, ¿sí? Y ya para terminar con Habacuc, hay algunas cosas que él enumera en la página 390, los que tienen el libro, acerca de las personas que él considera son malos. ¿Cuáles son? Dice, aquellos que son soberbios y seguros de sus formas de proceder, ¿por cuáles son? Los agresores injustos. Hay otros que son aquellos que justifican sus malos actos. Otros hombres, los que derraman sangre para provecho personal. Otros más, aquellos que decepcionan a sus vecinos. Y otra clasificación de hombres de su tiempo, malos, es de que aquellos que confían en los ídolos, ¿verdad? Yo me enteré de alguna persona que empezó a hacer una gran riqueza y a la hora de preguntarle algunas cosas en cuestión religiosa, dice, no, pues es que esa persona no va a ninguna iglesia. ¿Y por qué? O sea, porque tiene cierta protección por una persona que maneja el ocultismo. Entonces, si esa persona va a una iglesia, esa protección se termina. Y entonces, ¿qué hay detrás de toda su riqueza? ¿De dónde o cómo? Entonces, hay cuestiones, pero Señor, la justicia es tuya, aunque pase lo que pasa a nuestro alrededor, si uno no se contamina y no llega a ser lo mismo, uno sigue confiando en el Señor. Bueno, entonces ahora vamos a ver a Ageo. ¿Qué es lo que hace este hombre? Él también tiene ciertas cosas personales, pero él es ya en la época de cuando regresaron de
del cautiverio y él ya está en Jerusalén, ¿sí? Él sabía lo que era importante y lo que debía hacerse y exhortó al pueblo de Dios a responder. Este es cuando ya llegó el pueblo y decíamos hace rato que pues al principio llegó muy gustoso, empezó la construcción, pero luego la terminó. Se olvidó un tiempo, se dedicó a la construcción de sus casas, pero Ageo los invita y les dice así, para poderlos convencer de que regresen. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Lo dice Ageo en su libro, en el capítulo 1, en el versículo 7 y 8. Y este mensaje de Dios a través de Ageo llegó a ser como la inyección que revitalizó las ganas de los judíos para reconstruir el templo, y regresaron a hacerlo. Y entonces esto también Ageo es un libro pequeño, pero está lleno de desafíos para los judíos y la promesa de la protección y la ayuda del Señor. Ageo instó al pueblo para que volvieran a trabajar en la obra de Dios, y esto también dice, ahora es importante también, pues nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿sí? No va a venir un profeta, pero yo creo que el pastor Arel y los pastores que nos han predicado de la palabra del Señor, ¿cuál es la invitación siempre? ¿Cuál debe ser nuestra prioridad número uno? El Señor, ¿sí? Y es lo que le decía en ese tiempo Ageo al pueblo judío. Él les dará todo lo que se necesita. Además, vieron algo importante. Cuando ellos se olvidaron de la reconstrucción del templo y se dedicaron a sus cuestiones personales, ¿saben cómo eran las cosechas? Raquíticas, no llovía casi. Y cuando ellos regresaron, supieron que casi de inmediato iban a tener una cosecha abundante, iban a tener los recursos necesarios para ubicar tiempo en la reconstrucción del templo, ¿sí? Y a veces nosotros pues también podemos llegar a ser así, nos olvidamos de Dios por un momento, y cuando Él nos llama y vemos cosas que no suceden como debe de ser, pues no hay otra más que regresar. Una ocasión un pastor decía, me encontré un hermano de la iglesia en la calle, en un centro comercial, y le dije, oye, ¿cómo estás? Bien, es que ya no te he visto por ahí en la iglesia. Oh, es que ando un poco mal, y ya cuando esté bien. Pues la iglesia es para los que andan mal, los que andan bien, es como un hospital para enfermos. Los que están sanos, pues es bueno que vayan, pero los que necesitan más estar ahí son los enfermos del corazón, los enfermos del espíritu, el corazón emocionalmente, no físicamente, porque eso sí es complicado. Bueno, entonces, nada más así, vamos a ver los mensajes de Ageo. ¿Cuáles son? Te voy a leer 3. Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ahí les están preguntando a los judíos, ¿y es tiempo para eso? La otro mensaje les dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El tercer mensaje es acerca de que les dice, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de oliva ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Y con este mensaje, entonces sí regresaron a construir el templo. Y hay otro mensaje que voy a comenzarles. Bueno, aquí les digo, el otro mensaje que está mencionando aquí en el libro nos habla de esos 4 mensajes de Ageo al pueblo, y sobre todo a
Zorobabel y Josué. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Para darle ánimo, confianza, que Zorobabel era dice vulgarmente el que dirigía la orquesta, ¿verdad? Ahí en Jerusalén, y pues lo alentaba para que él siguiera. El trabajo se retardaba un poco conforme al espíritu que tenían ellos de desaliento, pero pues el oportuno mensaje de Ageo salvó la situación y de esta manera ellos regresaron a hacerlo. El mensaje también les trajo la palabra del Señor diciéndoles que Dios sacudiría a las naciones que los estaban atacando, que los estaban molestando e impedían el trabajo suyo en la reconstrucción del templo. Entonces les dijo Dios, no se preocupen, yo me encargo de ellos y ustedes en lo que deben de estar. ¿Sí? Y así de ellos, dice, y el Todopoderoso suministraría la paz y la prosperidad en aquel lugar. El tiempo de su cumplimiento está velado en algunas palabras, dentro de poco, así les dijo. Y esta promesa fue una fuente de aliento en ese tiempo. Y algo muy importante es, después de 2 meses de trabajo de la reconstrucción, Ageo les dio otro mensaje y les dijo, Dios les bendeciría. Aunque la semilla no había sido segada, ellos marcaron aquel día como el principio de bendiciones materiales, mejores cosechas vendrían. Y aquí, ese mismo día tuvo un mensaje personal para Zorobabel, que es el que le dije que él lo iba a poner ahí como un sello, puesto que tales acontecimientos no ocurrieron en los tiempos de Zorobabel, pero la promesa estaba dirigida a él, y fue como a un representante de la línea de David. Y así de esta manera pues siguió la construcción de ese templo. Pero yo digo, ¿qué hubiera pasado si Ageo no los hubiera animado? Ageo fue contemporáneo de Zacarías, que es el siguiente profeta. Vemos durante este tiempo en este libro cómo el libro de Zacarías está al final de la Biblia, ¿sí? Y Zacarías se enfocó principalmente al pueblo judío que sí estaba en los caminos del Señor, a lo que desde ahí se maneja el nombre de remanente, ¿sí? A todos los que se han alejado del pecado, han reconocido la grandeza, el poderío del Señor y siguen sus caminos y dejan que todos los demás pues se vayan, ¿sí? Aquí podemos ver entonces cómo, al igual que Ageo, Zacarías alentó al pueblo a terminar la reconstrucción, pero su mensaje traspasó los límites de las murallas físicas y los temas de su templo. Aquí hay algo importante. Zacarías vuelve a hacer mención de el Mesías, ¿sí? Que vendría alguien que enviaría el Señor para poder dirigir a sus pueblos. Y en los 4 libros más importantes, Zacarías es uno de los 4 libros más importantes en cuestión profética, refiriéndose a la venida del Señor Jesucristo, la primera venida. Y aquí nosotros encontramos que él estaba en cautiverio, el pueblo, pero él les dijo, el rey viene, el rey se acerca. Aquí, si vemos las cuestiones de fechas, como la venida del Señor, Zacarías la estaba profetizando 500 años antes de que sucediera, y sucedió. Por eso hay que tener la certeza que las promesas del Señor se cumplen, ¿sí? A veces no es cuando nosotros queramos. A veces Dios nos sorprende y al otro día ya tenemos la respuesta, pero a veces hay que ser pacientes y esperar. Así es de que podemos ver nosotros esto de una manera
importante en nuestras vidas. Este hombre, a través de su libro, algo que a mí me llamó mucho la atención, es que habla al pueblo judío a través de sueños, de visiones que tuvo estando dormido. Ahí vamos a ver en la página 395 acerca de lo que a través de las visiones que él tuvo quería decir al pueblo. Vamos a ver primero, habla de, son estas importantes, son ocho visiones que él tiene. La primera es un varón entre los mirtos, y ahorita vamos a ir rápido viendo de qué se trata. En la página 395, ahí está, dice 4 jinetes, a la mitad de la página, 4 jinetes aparecen en la escena del comienzo, en respuesta a una pregunta que concierne al hado de Jerusalén. El Señor de los ejércitos anuncia que Sión será confortado en la restauración del templo de Jerusalén, ¿sí? Y este hombre, pues algunos dicen es el mensajero de Dios que les avisa, les dice no desanimen, al contrario, para adelante. En una segunda visión, Zacarías ve 4 cuernos y 4 carpinteros y son presentados al profeta. La destrucción de los primeros por los últimos representa la ruina de las naciones responsables de la dispersión de Judá, Israel y Jerusalén. Entonces, a través de esos sueños Dios le muestra a Zacarías que todos esos pueblos serán destruidos, o algunos ya fueron destruidos. Enseguida nos dice, un medidor aparece a la vista de Zacarías, que se considera como un varón con un cordel de medir. ¿Y para qué? Dice, tan populosa y próspera habrá quedado Jerusalén que será necesario ensancharla más allá de las murallas. Cuando el Señor aparezca, Él será como una muralla de fuego protector, reuniendo a Israel. El Señor aterrorizará a las naciones de tal forma que se conviertan en un despojo para el pueblo que una vez fue tomado en cautiverio. Judá será de nuevo herencia de Dios cuando el Todopoderoso elija una vez más a Jerusalén como su lugar de morada. Entonces sabemos que la profecía es de que los judíos dispersos en el mundo regresarán a Jerusalén. O en otra visión le dice Zacarías ve a Josué vestido con ropas sucias. Josué era el sacerdote. Satanás es reprochado por Dios que ha elegido Jerusalén. Josué es vestido enseguida con los debidos ornamentos, pero esto está condicionado por su obediencia. Josué recibe la seguridad de que puede representar al pueblo ante Dios. La promesa para el futuro está investida en el siervo identificado como el renuevo, ¿sí? Aquí yo entiendo el renuevo es el nombre dado a Josué, ¿sí? Que es el encargado durante el tiempo de la reconstrucción del templo. En un solo día el Señor de los ejércitos borrará todas las culpas de la tierra para que vuelvan la paz y la prosperidad. Y sabemos que eso ocurrirá en la segunda venida del Señor. Y digno de la otra visión dice, es la visión del candelabro de oro con 2 olivos. ¿Qué significa? Zacarías es despertado por un ángel. El recipiente que sirve como depósito reservorio para la lámpara aparentemente estaba continuamente alimentado por el aceite de los 2 olivos. Mediante esta visión llega la seguridad para Zorobabel que Dios mediante su espíritu cumplirá su propósito mientras el aceite no falte. La sexta, aquí Dios les hace mención que deben de mantener la vigilia y el Señor de toda la tierra es ayudado por 2 ungidos. ¿Quiénes son? Josué y Zorobabel. La siguiente visión, Zacarías ve un rollo que vuela, que anuncia una maldición contra el robo y el perjurio. La maldición es enviada por el Señor para consumir toda la culpa que hay sobre la tierra. Ahora, yo me imagino esto como ahora en los que
van a la playa y aparece una avioneta, ¿verdad? Con un letrero ahí anunciando alguna cosa, que ahora sí pasara, pero un anuncio, un mensaje de parte del Señor, ¿qué pasaría? ¿Qué haríamos, no? Que dijéramos, ay, va a pasar esto, ¿qué hacer? Bueno, en la siguiente visión, que es la última, no, perdón, antes está una donde habla de una mujer que está en una efa, que es como una canasta. Esta representa la iniquidad de la tierra y es llevada a Babilonia en una canasta, una ánfora, ¿sí? Es metida ahí y llevada para ese lugar. Así es de que, pues, dice la maldad y todo lo sucio y todo va a terminar, se va a acabar. En la última visión, Dios le hace ver 4 carros y sus caballos. Unos carros de guerra parten de los 4 puntos cardinales para patrullar la tierra, para vigilarla. De nuevo, el Señor ejerce un control universal como lo hizo en la primera visión mediante los jinetes. Y de esta manera, pues ahí está hablando de todo lo que va a suceder. Dice, durante los días de la incertidumbre, el profeta tuvo un mensaje alentador. Mediante esta serie de visiones nocturnas, le llegó la seguridad de que Dios había prometido la restauración de Jerusalén. Las naciones a cuyas manos los israelitas habían sufrido iban a ser destruidas. Y bueno, ahí nos sigue mencionando algunas cosas que sabemos que sí sucedieron. Y le voy a leer rápido esta parte última que dice: en el día del Señor todas las naciones serán reunidas en Jerusalén para la batalla. ¿Cuál es la batalla? La del Armagedón. El Señor resistirá a los enemigos y se convertirá en el rey de toda la tierra. Jerusalén quedará establecida con seguridad. La oposición se desintegrará. La riqueza de todas las naciones será recogida sin interferencia. Todos los supervivientes irán a Jerusalén a adorar al rey y a guardar la fiesta de los tabernáculos, con Jerusalén establecida como el punto focal de todas las naciones. El culto a Dios será purgado de toda impureza en forma tal que toda la vida pueda redundar en sus magnificación. Sabemos que tendremos cuando ya no estemos aquí, solamente estaremos para adorar al Señor, ¿sí? Bien, y el último profeta que me tocó, espero que no me pase del tiempo, o si ya me estoy pasando, Malaquías, que es el último profeta del que me tocó. No es el último que aparece en la Biblia, pero sí es el último que a mí me corresponde hablar. ¿Qué nos dice de Malaquías? Este mensaje le recuerda a Malaquías, al pueblo judío, su desobediencia voluntaria, ¿sí? Y Malaquías hace ver muchas situaciones que estaban sucediendo en su pueblo y que, no sé, yo creo que ahora en cierta manera suceden. ¿Cuáles son las cosas que estaban sucediendo en su tiempo? Él empezó a mencionar a los sacerdotes y vamos a ver qué hacían los sacerdotes. Se robaban los diezmos o no lo usaban para lo que se les entregaba, ellos lo usaban para un beneficio personal. También abarcó a esa corrupción, no solamente empezó con los sacerdotes, pero se extendió a bastantes personas en el pueblo. Todo esto había deshonrado el nombre de Dios. La gente de ese tiempo habían ofrecido adoración falsa. ¿A quiénes? A los ídolos. ¿Por qué razón? Porque, bueno, aunque lo menciona, permitieron que se casaran con hombres con mujeres de otras naciones, pero como siempre sucede, el hombre dice: yo me voy a casar, ella sin conversa, pero yo la voy a convertir al cristianismo. No pasa eso, es al revés. La mujer se lleva al hombre a otras situaciones, ¿no? Aquí pasó eso mismo. Las mujeres convencieron a los hombres y empezaron a adorar a los ídolos, a los dioses de ellas, ¿sí? De otras naciones, no los de los judíos. También llevado a mención algo muy importante, que
ayer mencionábamos en la forja ahí con el pastor Miguel y los muchachos, cuando alguien logra convencer a otro de pecar, ¿sí? Es vencido por la tentación y ahora ya veo en redes sociales como hay muchos, ¿cómo le llaman? Retos, o en inglés no sé, con Challenger o no sé qué es eso, y animan a los muchachos. Yo cuando hace 2 años estaba trabajando en Nueva York, vi que había un reto entre los jóvenes de ir caminando en los trenes, arriba de los vagones del subway, del tren, y varios murieron, se cayeron. Y le digo, pero ¿cuántas personas, sobre todo jóvenes, se dejan convencer por eso? Y en este tiempo Malaquías decía, pues es algo que no se debe de hacer, invitar o llevar a otros a pecar. ¿Por qué? Porque entonces se quebrantan las leyes de Dios. Y también algo que ahora vemos que sucede comúnmente en nuestros días, a lo malo lo habían llamado bueno, ¿sí? Hace 8 días hablaban de los tatuajes y yo al final le dije a alguien, yo tengo un conflicto. Yo conozco una persona que para entrar a trabajar lo desnudaron al hombre para revisar si no tenía tatuajes, pero no tenía y pudo entrar al trabajo. Y yo en mi mente, yo le decía hace rato como a Habacuc, ay, ¿por qué suceden ciertas cosas? Ahora esta persona sirve al Señor, pero ya se hizo tatuajes. Digo, entonces, ¿qué hay? ¿Cómo son las cosas? En este caso las personas, ¿cómo somos? Y hay muchas otras situaciones que pues Malaquías se está mostrando. Decían los sacerdotes estaban apropiando de los diezmos, de las ofrendas. Estos señores sacerdotes se habían vuelto arrogantes y soberbios. Y entonces la relación con Dios estaba rota. Y sabían muy bien que el juicio y el castigo vendría del Señor. Pero también algo importante, en medio de toda esta maldad había un grupo reducido que no hacía lo mismo. Es al que se le llamó el remanente. Este sí es el tipo de personas que adoraban al Señor, no se dejaron llevar y entonces ellos sí. Sabemos nosotros que cuando venga el Señor, pues llevará a su iglesia, pero habrá un remanente que aún puede tener la oportunidad de ir con el Señor cuando se arrepienta y regrese a los caminos del Señor. Y ahora nosotros podemos ver ahí cómo en este Malaquías es el último de los profetas hebreos y él llegó como un mensajero final para advertir a una generación apóstata. Y este hombre perfila la vida y la esperanza final del justo en contraste con la maldición que aguarda a los malvados. Su mensaje entre las siguientes subdivisiones. 1. Israel como nación favorecida por Dios. Esto es algo importante, ¿sí? La falta de respeto de Israel hacia Dios, que es como ahora, ¿no? Quien comete el pecado a veces lo comete voluntariamente y con todo el conocimiento. Decía una persona, dice, no, yo creo que lo escuché aquí también algo parecido al comentario. Aquellas personas a veces que ya tenemos muchos años, bueno, bastantes años en el evangelio, pero a veces surge una falsa idea. Es que ya me sé la Biblia, ya sé todo lo que Dios quiere, pero ya también sé cómo Dios me perdona. Y entonces hago cosas intencionalmente sabiendo que no las debo de hacer. También aquí habla Malaquías del reproche a los sacerdotes infieles, el pueblo de Judá que es infiel, y habla de los requerimientos de Dios y cuál será el destino final de los justos y los malvados. Aquí también recrimina en este libro el que en ese tiempo los mismos sacerdotes, su corrupción llegaba a tal, y luego el pueblo le decía al Señor, ¿por qué nos quieres castigar? ¿O por qué estamos sufriendo esto si nosotros hemos hecho cosas buenas? Decía, no es bueno cuando me han llevado animales impuros para los sacrificios. No es bueno cuando no entregan lo que es el diezmo, no hacen ofrendas. Ustedes se consideran buenos, pero los sacerdotes roban.
diezmos y ofrendas. Y Dios les muestra todo lo que está sucediendo malo y que lo están permitiendo. Y aún así, el pueblo se atreve a reprocharle a Dios o a reclamarle. Ya por último, aquí nos dice algo muy importante. Los sacerdotes son retirados para su retribución. Dios ha hecho una alianza con la tribu de Leví. Mediante ellos, el conocimiento y la instrucción pueden ser despreciados por el pueblo a quien ellos conducen. O sea, dice el Señor, no, pues si estos hay que quitarlos porque al final de cuentas van a lograr pues, que ya no haya nadie bueno en quien yo pueda confiar. Por infidelidad en su responsabilidad llegarán a ser despreciados. El pueblo de Judá ha profanado el santuario, ha permitido matrimonios mixtos con gentes paganas. Las esposas extranjeras han introducido la idolatría. Pero también en ese tiempo hubieron muchos que estaban casados con mujeres judías, se divorciaban para casarse con mujeres de otras naciones. Y entonces aquí les dice algo importante. Malaquías les recuerda al pueblo que han enfadado a Dios por su fracaso en buscar los caminos justos. Entonces Dios está a punto de enviar su mensajero a su templo para juzgar, purificar y refinar a su pueblo. Los cargos que pues les hace notar Zacarías, ¿cuáles son? Brujería, adulterio, falsos juramentos, el fallo en entregar los diezmos y la injusticia social hacia los asalariados, las viudas, los huérfanos y extranjeros, y por su conducta han menospreciado la sabiduría de servir a Dios fielmente. Y por último, quiero leerles algunas cuestiones, sugerencias de Malaquías. No están ahí en el libro, pero algunas que yo investigué. Dice, algunas de las sugerencias que da Malaquías, que son principios prácticos del compromiso con Dios, que lo hemos escuchado aquí. ¿Cómo podemos convertirnos de creyentes a discípulos? Sabiendo que Dios merece lo mejor, que debemos estar dispuestos a dejar cualquier estilo de vida pecaminoso, que debemos hacer de la familia una prioridad durante toda la vida, que debemos estar listos para el proceso de refinamiento de Dios en nuestras vidas y debemos ser fieles con Dios al ofrendar y diezmar. Y algo muy importante, con Dios no hay lugar para la soberbia. ¿Cómo debemos de ser? Humildes, sometidos y guiados por el Señor. Gracias. Gracias, pastor.